Gloria al Señor, aleluya. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Y tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para servirte. Oh, y entra en mi casa y entra en mi vida y estremece mi estructura, sana todas las heridas. Enséñame tu santidad, yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí, entra en mi casa y entra en mi vida y estremece mi estructura, cambia todas las heridas, sáname y dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Gloria al Señor, aleluya. Amados hermanos, quiero compartir una palabra del Señor en este día con ustedes. Por esta razón, quiero que usted me acompañe al libro de Lucas, San Lucas, capítulo 19. Específicamente vamos a estar iniciando
desde el verso 1 en adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Se titula Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Damos gracias a Dios por su palabra que han sido leídas en este día. Y aleluya. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es, Señor, virtud, porque tu palabra es sabiduría, porque tu palabra es vida, porque tu palabra restaura, cambia, Dios mío, vivifica, aleluya, resucita aquello que está muerto y trae un mensaje de esperanza a nuestras vidas. Gracias, Señor, aleluya. Yo quiero hablar unos cuantos minutos acerca de la importancia de la presencia de Jesús en el hogar. Y más allá del hogar, quiero también abordar la parte que contempla lo que es la presencia de Jesús en la vida de un ser humano. Todos hemos tenido la oportunidad en algún momento de escuchar acerca de Jesús, un personaje histórico que contempló, ¿verdad?, un impacto tan grande en la humanidad, hasta tal punto que cuando vamos a la historia tenemos que ver o visualizar, se puede contemplar un antes y un después. Por esto, en las fechas, regularmente cuando vamos a los libros de historia encontramos el antes de Cristo y el después de Cristo. La palabra del Señor dice que Dios se propuso en su corazón dar una perspectiva soteriológicamente, una puerta para que el hombre pueda alcanzar una salvación gratuita. La Biblia misma contempla que en momentos de angustia, en momentos de dificultad, aleluya, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor en el libro de Génesis. Y una vez los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, dice la Biblia que se comenzaron a hacer sacrificios con el fin de expiar los pecados de la humanidad, de los seres humanos. Y dice la Escritura que por mucho tiempo, por muchos años, se estuvieron realizando estos sacrificios con el fin de hacer un holocausto de expiación por los pecados, por la iniquidad, por la desobediencia a Dios. No obstante a esto, la misma Escritura relata que el plan de Dios comienza a revelarse a través de profetas, hombres que estaban bajo la visión, que tenían los pies en la tierra y la visión en el cielo, que escuchaban la voz de Dios
profetas como el profeta Isaías comenzaron a anunciar acerca de la llegada de un Salvador, de un restaurador, el conocido Mesías, el Cristo. Es tan tal que a la altura del capítulo 53, Isaías comienza preguntando quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Y entonces el profeta Isaías comienza a hablar poéticamente acerca del Salvador, acerca de cómo él iba a llevar nuestros pecados. Y uno de los datos más importantes a los que se aboca el profeta Isaías es decir, que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Un dato sumamente importante. Por aquellas heridas en las manos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la salvación. Pero la Escritura sigue diciendo en el mismo libro de Isaías acerca de las características de este Salvador. Dice que él sería conocedor de todo, omnipresente, tendría don de ciencia, podría sanar a los enfermos y un conjunto de cualidades que comienza a dar Isaías acerca del Salvador. Una vez estos profetas, y aunque David no era profeta, también en una ocasión comenzó a hablar diciendo, si yo soy su hijo, ¿por qué no me honran? En el Salmos, el salmista aborda esta parte y en muchos otros salmos él comienza a hablar acerca de la venida del Señor Jesucristo. Algunos teólogos sostienen que muchos de los salmos señalan, hacen una deíxis, hacen un señalamiento, un referéndum a lo que es el Mesías. Pero llega el momento en el que esto que dijo Isaías, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será llamado el Cristo, llega al acto de consumación. La Biblia dice que repentinamente Dios se aparece a una mujer virgen llamada María, y entonces le dice a María que tendría un hijo y que ese hijo sería el Salvador del mundo. Cuando esto acontece, la palabra del Señor dice que aquella virgen estaba desposada con José, que era su novio en este entonces. Y dice la palabra que cuando José se da cuenta de que María está embarazada, comienza a tratar de dejarla. Pero lo que más me gusta de toda la historia es cómo Dios comienza a cumplir la promesa de salvación que él tenía. Y cuando Cristo llega a la tierra, comienza a anunciar la palabra del Señor, comienza a trastornar, a cambiar, a reformular la visión acerca de la interpretación de la Escritura. Cristo comienza a confrontar el sistema religioso de aquel tiempo, comienza a quebrantar algunas actitudes culturales, sociales, políticas, que tenían algunos líderes que se habían mofado, que se habían vanagloriado tanto en tener el conocimiento de la palabra de Dios, que al final habían terminado olvidando, habían terminado defraudando, habían terminado dejando de lado la palabra de Dios y habían seguido sus propios deleites. Este Mesías, la Biblia dice que durante 30 años estuvo con sus padres, tal vez realizando las actividades. Y pues Juan, el apóstol, escribió en uno de sus evangelios diciendo lo siguiente: si todos los libros acerca de Jesús hubiesen sido escritos, o sea, si todas las acciones que Jesús hizo hubieran sido escritas, no cabrían todos estos libros en el mundo. Esto que dice Juan, aunque pareciera ser, en este caso, ¿verdad?, una exageración, podemos decir que muchas cosas hizo el Señor Jesucristo que no están escritas directamente en las Sagradas Escrituras. Pero lo que sí la Biblia nos enseña es un testimonio vivo y de poder de un Salvador. La Biblia dice que ese Cristo comienza a anunciar un mensaje nuevo, una buena nueva, diciendo:
acercaos, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto comienza a ser dicho por parte de Juan el Bautista, el profeta que iba a preparar el camino del Señor. Pero Cristo, cuando viene, dice: acercaos, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. La palabra del Señor dice que durante los años de su ministerio, el Señor Jesucristo comenzó a andar por diversos pueblos anunciando el evangelio de salvación. Y dice la palabra que donde quiera que el Señor Jesús llegaba, allí había una restauración. Donde quiera que el Señor Jesús llegaba, allí había una transformación. Donde quiera que el Señor Jesucristo llegaba, los enfermos comenzaban a recibir sanidad instantánea. Donde quiera que el Maestro hacía acto de presencia, la Biblia registra que todo el que estaba allí podía dar testimonio de que Dios estaba con él. Y es aquí en donde comienzan a preguntar al Señor y comienzan a cuestionar de dónde este hombre que llega de repente a las ciudades y comienza a levantar a los paralíticos y comienza a resucitar a los muertos y comienza a darle vista a los ciegos y comienza a hacer que los mudos puedan hablar. ¿De dónde tiene autoridad? La Biblia registra en el libro de los Evangelios que por el dedo de Dios Jesús hacía milagros. Pero lo más importante, en todo caso, no eran los milagros físicos que Jesús hacía. He aquí que las señales seguían al Maestro, porque él tenía que mostrar señales de que Dios estaba con él. Pero lo más importante en todo este caso no era que los ciegos podían ver físicamente, sino que la ceguera espiritual era quitada de muchas personas que podían acercarse a la verdadera salvación y al verdadero evangelio de Cristo. Siempre he dicho que este evangelio de poder que Cristo predicó no era un evangelio muerto. La palabra era decretada por aquel que tenía la autoridad e inmediatamente todo tenía que sujetarse. Y en este caso podría incluir el mar y las cosas que existían alrededor. La palabra misma registra claramente que cuando Jesús llegaba a los pueblos, cuando Jesús llegaba a las ciudades, Jesús comenzaba a anunciar la palabra y prestaba mucha atención. Ponía gran hincapié, ponía gran esfuerzo en que todos los que le rodeaban pudieran entender el mensaje. Jesús nos enseña a poder acercarnos a cualquier multitud y poder llevar el mensaje sin tener que enfrentar ningún tipo de meollo lingüístico, ningún tipo de ambigüedad en el código que estamos utilizando, en las referencias, en el empleo de lo que es el lexicón que estamos utilizando, el registro léxico que estamos usando durante nuestro discurso. De manera que cuando Jesús llegaba a las ciudades, él le predicaba a los campesinos hablándole acerca de los elementos que ellos conocían. Cuando llegaba con los doctos, con aquellos que conocían la ley, también les hablaba con propiedad, ¿verdad?, de la manera que ellos podían entenderle. Y así Jesús comienza a anunciar este evangelio de salvación con un impacto tan positivo que podía trascender incluso en los aspectos económicos, sociales, filosóficos e incluso espirituales de estas personas. Almas sin pastor. Jesús comienza a hablar acerca de parábolas y dice que hay ovejas que no tienen pastor, y dice: yo soy el buen pastor. Es decir, que su discurso se centraba en rescatar a aquella oveja que se había ido dentro de un rebaño de 99. Y Jesús, como el buen pastor, va en busca de aquellas ovejas, de aquellas que se han apartado, que se han alejado, que se han ido a lugares en los que tal vez Él
sosiego no sea su estado. Y la palabra misma dice que cuando Jesús llega a Jericó, dentro de los pueblos que había visitado, uno de estos fue Jericó. Y en Jericó había un hombre llamado Zaqueo, que había escuchado tal vez de la fama de aquel hombre que andaba sanando a los enfermos, que había escuchado acerca de tal vez cómo los paralíticos se levantaban. Zaqueo no tenía una condición de parálisis. Zaqueo no tenía una condición de ceguera, físicamente hablando. Zaqueo no tenía un problema psicomotor, y mucho menos podríamos decir que estaba siendo atormentado por un demonio, como tal vez podríamos referenciar al Gadareno, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Zaqueo tenía interés de saber quién era Jesús. La pregunta que se hizo Zaqueo de inicio estaba haciendo como si fuese alguna manera de reto a su propia concepción como persona. Él quería encontrarse con Jesús. Él quería saber qué era lo que pasaba con las personas que se encontraban con aquel maestro, que nunca más volvían a ser las mismas. Se encontró con Pedro pescando y le dijo: Pedro, deja la pesca, porque de hoy en adelante te voy a hacer pescador de hombres. Se encontró con Mateo y comenzó haciéndole el llamamiento y le dijo que de ahora en adelante él le iba a seguir. Cobrando impuestos, Zaqueo cambió su trabajo para seguir al maestro. Se encontró con otros muchos discípulos y a todos les dijo que el reino de los cielos se había acercado y que era necesario tener labradores para la mies. La palabra enseña que cuando Cristo llega a Jericó, la multitud era grande. Es posible que mucha gente se habría dado cuenta de que Jesús iba a estar en aquella ciudad. Yo me imagino que tal vez entre los del pueblo comenzaron a decirse unos a otros: mañana viene Jesús, mañana viene el hombre de los milagros, mañana viene el hombre que resucita a los muertos. Y yo supongo que de manera amena o de manera común, así como cuando un político grande o una gran figura pública famosa comienza a viajar de pueblos en pueblos, como aquellos cantantes que van haciendo giras, comenzaron las personas que tenían enfermos en su casa a prepararse para dar, ¿verdad?, una recibida, una recepción, un agasajo al Señor Jesucristo cuando llegara a Jericó. Y aquí es donde realmente está el punto de partida de esta historia que hoy quiero comentar. Dice el verso 1 del capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos. En primer lugar, me encanta la forma en la que Lucas, el médico, comienza a narrar, comienza a extrapolar, comienza a dar referencia acerca de quiénes son los que intervienen en este acto, en este momento, en este suceso, en este acontecimiento. Lo primero es que tenemos a un Jesús, a un Mesías, a un anunciado, a un profeta, como muchos creían que era en el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, y un hombre, ¿verdad?, de pequeña estatura, que quería conocer quién era Jesús. Pero no se trataba de un hombre cualquiera. No se trataba de un pobre que quería que Jesús le diera un pedazo de pan. No se trataba de un hombre que quería que Jesús tal vez le hiciera un milagro físico en su cuerpo. No se trataba de alguien que quisiera obtener algún beneficio económico de Jesús. Se trata de un hombre que era jefe de los publicanos
y rico. Estas son las adjetivaciones, las descripciones que está haciendo Lucas a la entrada de este capítulo bíblico. Se trata de un millonario, de un hombre con posición económica, de un hombre con estatus social, de un hombre que gobierna a otros, que se ha motivado a conocer quién es el nuevo visitante en la ciudad en la que él vive. Supongamos que Zaqueo dejó su mansión en ese día. Supongamos que dejó su buena casa. Dejó tal vez todas las prendas en la casa. Dejó tal vez de trabajar aquel día. Yo supongo que Zaqueo anunció con tiempo que él necesitaba hacer algo ese día. Y dice la palabra que apartó el día para conocer quién era Jesús. Hay mucha gente que está queriendo saber quién es Jesús. Y unos vienen a Jesús por la necesidad física y económica que tienen. Pero Zaqueo no tenía necesidad física y económica. Zaqueo tenía una necesidad espiritual. Y hay mucha gente que tiene necesidades, carencias espirituales. Y por más que tienen dinero, y por más que consiguen, y por más que amontonan, y por más que tienen una buena vida, aunque tengan la mejor profesión, aunque sean personas preparadas como quiera, hay un vacío en su corazón. Hay algo que les falta. Hay una carencia en su alma que necesita ser saciada. Hay una sed que todavía el dinero, ni la gloria, ni los alcances, ni los éxitos, humanamente hablando, le han podido dar la solución a las cosas que ellos quieren solucionar. Hay cosas en su interior que todavía no son saciadas y que necesitan tener el encuentro con Jesús para poder ser manifestadas, para poder ser consolidadas y para poder hallar la paz y la calma. Dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Hay mucha gente que tiene que preguntarse, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús del que tanto hablan, que liberta al drogadicto? ¿Quién es este Jesús del que tanto hablan, que al pobre, aunque no tiene dinero, le da la paz y lo hace sentir feliz? ¿Quién es este Jesús que cuando se encuentra con el millonario le hace entender que la mayor riqueza no es tener plata, sino tener una vida agradable delante de la presencia de Dios? Tener una vida plena con aquellos que le rodean. Ese Jesús que cambia aún la forma, la filosofía de vida, el comportamiento social, el perfil psicológico de las personas, aun cuando tienen millones, aun cuando tienen grandes propiedades, aun cuando son personas que tienen muchas posesiones. Jesús les cambia incluso la forma de mirar el mundo y la vida. Y procuraba Zaqueo ver quién era Jesús. Pero, hay un pero. Hay una intercepción. Hay una problemática. Hay una disyuntiva. Hay una dificultad. Y aquí es donde se pone, ¿verdad?, de relieve la importancia narratológica de Lucas, que comienza a decir, pero, aunque él procuraba ver a Jesús, no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Es posible que haya mucha gente que esté intentando encontrarse con Jesús. Tal vez personas de la televisión están tratando de encontrarse con Jesús. Tal vez personas el gabinete político de los estados, de los países, de las naciones, están tratando de encontrarse con Jesús.
Tal vez personas que son pobres están tratando de encontrarse con el Señor. Personas de todo tipo, de toda clase social, de todas las culturas, etnias, procedencias, filosofías de vida, situaciones, enfermos y sanos, están tratando de tener un encuentro con Jesús. Pero siempre hay una dificultad, hay una situación, hay una problemática que impide que el hombre se encuentre con Dios. Después de que el hombre pecó contra el Señor, ha habido una guerra, una batalla para que el hombre pueda encontrarse con Dios. Porque incluso sus propios deseos carnales, su propia concupiscencia, sus propios ideales e ideologías han comenzado a permear de una manera tan profunda que han horadado su conciencia y la han hecho trizas, de manera que se le hace difícil encontrarse con el Señor. Y dice la palabra de Dios que Zaqueo era pequeño de estatura. Tal vez alguien que no tuviese decisión hubiera dicho, hasta aquí llegué, ya, hay mucha multitud, hay mucha gente, me regreso a la casa, me tomo un jugo y me olvido de saber quién es Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. En la víspera, en el tiempo contemporáneo, en la actualidad, en el presente, hay mucha gente que como Zaqueo anhelan ver a Jesús, pero tienen igual que Zaqueo una dificultad. Tal vez contextualmente Zaqueo tenía una multitud y una estatura pequeña. ¿Cuál es la situación que te está impidiendo ver quién es Jesús? ¿Cuál es el problema? Tal vez tienes dos matrimonios al mismo tiempo. Tal vez estás siendo infiel a tu pareja. Tal vez estás metido en el alcohol, sumido en las drogas, sumido en los juegos de azar. Tal vez eres un mentiroso o un político o alguien con mucha posición social que tal vez teme que le vean siendo un cristiano. A lo mejor eres un gran intelectual que teme que otros te juzguen por el hecho de acercarte al Señor Jesucristo. De seguro que estás tratando de encontrarte con el Señor, pero hay dificultades como demasiado afán, demasiadas ocupaciones, muchas dificultades familiares. ¿Cuál es tu problema? Yo no lo conozco, pero quiero decirte que hoy tienes que ser valiente y dejar que Jesús entre en tu corazón, entre en tu casa, entre en tu familia y transforme lo que tenga que transformar y reformule lo que tenga que reformular y cree una metamorfosis tan grande que al final todos puedan decir, verdaderamente este hombre se ha encontrado con el Dios verdadero. Moisés en el desierto, en este caso hago un preámbulo, hago un paréntesis. Moisés en el desierto era un hombre común y corriente hasta que se encontró con la zarza que ardía y no se consumía. No hay hombre que se encuentre con Dios y siga siendo igual. No hay hombre que se encuentre con el Cristo de la gloria y siga siendo la misma persona. Perdóname, lo siento por ti, si tal vez estás emulando, si tal vez estás tratando de demostrar que te has encontrado con el Señor y sigues siendo un hombre alejado de la palabra de Dios. Un hombre sin principios, un hombre sin valores, un hombre que no ama la presencia del Eterno. Zaqueo tenía la dificultad. Siempre habrá una dificultad. Siempre habrá una situación. Siempre habrá un meollo, un nudo que necesita a alguien que lo desate. Una cadena tal vez.
A lo mejor te estás metido ahora mismo dentro de la cárcel como Pablo y Silas, no por situaciones de la predicación, sino por los afanes de la vida, por las ataduras que el enemigo ha puesto en tu vida. Pero hoy quiero decirte que Dios te va a ayudar en esa situación, pero tienes que ser valiente. Dios está llamándote a ser valiente. Lo primero que le dijo a Josué cuando se encontró con él: esfuérzate y sé valiente. Tienes que esforzarte. Pequeño de estatura, una multitud de por medio, Jesús del otro lado, pero hay un Zaqueo que no se rinde. Visualiza cuál es tu multitud. Visualiza qué es lo que te hace pequeño. Pero también contempla cuáles son las soluciones que tú tienes para poder continuar en el camino del Señor. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, verso 4, y corriendo delante, Zaqueo fue proactivo. El hombre se fue delante, corriendo, se apresuró, se adelantó. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo contempló la trayectoria, vio el itinerario, como él conocía las carreteras, como él conocía los caminos del pueblo. Dice que se adelantó, tal vez corrió a prisa. Imagínese usted un hombre con dinero corriendo tal vez en una calle polvorienta, pero Zaqueo sabía que si se encontraba con Jesús, algo podía suceder. Y un dato sumamente importante es que hay mucha gente que tiene curiosidad para las cosas malas. Hay gente que tiene curiosidad de cómo explotar una bomba, de cómo destruir un pueblo. Pero Zaqueo tenía una curiosidad buena. Zaqueo tenía la capacidad de asombro y él quería saber quién era Jesús. Yo te reto a que uses tu curiosidad, a que uses tu racionalidad, a que uses tu capacidad de experimentación para encontrarte con Jesús. Y estoy seguro de que si te encuentras con Jesús, de que si tienes un verdadero encuentro con el Señor, nunca más serás igual. Dice, verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué lindo, qué hermoso, qué beatificante, qué grato. Cuánta verdad veo yo en esta historia. Cómo el fruto de un pequeño esfuerzo, cómo el fruto de un hombre valiente provoca que Jesús ponga su vista en él. Fije en él su mirada dentro de una multitud y le diga: hoy es necesario que yo cene contigo en tu casa. Hoy es necesario que yo entre en tu hogar. Hoy es necesario que las cosas se pongan en su lugar. Hoy es necesario que la gloria de Dios llegue a tu casa. Qué lindo sería que tú invitaras, que tú provocaras que la presencia de Dios se manifieste en tu familia hoy. Qué hermoso sería que la gloria del Espíritu Santo, que la misma manifestación de Dios entre en tu matrimonio que está afrontando dificultades. Sería sumamente utópico, pero no imposible ni quimérico, que la unción de Dios impacte tu negocio. Que la unción de Dios impacte tus hijos. Que la unción de Dios comience a transformar cada célula, cada parte, cada partícula, cada elemento de tu vida. Corporalmente, mentalmente y espiritualmente. Hoy Dios puede comenzar a transformarte. Hoy Dios puede hacerte un hombre nuevo. Hoy Dios puede hacerte una mujer nueva. Hoy Dios puede darte paz. Esa paz que tanto has estado buscando entre las fiestas,
entre el alcohol, entre los amigos. Tal vez no eres de los que van a darse una borrachera, pero tal vez estás buscando la paz en otras religiones, en otros fundamentos filosóficos, en el conocimiento. Al final de todas las cosas, el discurso de Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra, fue el siguiente. Al fin, el cierre, el culmen, la parte final de todo discurso debe ser: teme a Dios y apártate del mal. Zaqueo invitó, sin darse cuenta, a Jesús a su casa. Y dice la palabra que cuando Zaqueo se encontró con el maestro, fue transformado. Zaqueo fue tocado por el poder de Dios. Zaqueo tal vez era un buen hombre, pero le faltaba encontrarse con Jesús. Yo supongo que mucha gente estaba sosteniendo la idea de que Zaqueo era un hombre pecador. Lo era un hombre pecador. Y tenían razón. Tal vez tú no eres un santo. Tal vez no te vamos a poner la aureola encima de tu cabeza. Tal vez no eres la mejor persona. Tal vez has tenido dificultades que la vida ha puesto de cara a ti y no has reaccionado de la mejor manera. Pero yo no vengo a juzgarte, ni a decirte que es imposible que cambies tu vida, ni a decirte que estás en el hoyo y que nunca vas a salir. Yo vengo a decirte que tú puedes salir de esa situación. Yo vengo a decirte que tú puedes salir de esa problemática en la que estás. Yo vengo a decirte que Cristo, un encuentro con el Señor, podría hacerte transformar todo lo que está a tu alrededor. Y no solamente lo que está en tu alrededor, no solamente tu círculo social, sino que también tú puedes hacer una introspección y abrir la puerta de tu corazón a Jesús y ser renovado, hacer una transmutación espiritual y llegar a entender que nada podemos hacer sin el Señor, y llegar a entender que la plenitud de todas las cosas, después de haber alcanzado tantos éxitos y tantos fracasos, siempre el hombre debe correr al Señor Jesucristo, porque en Él está la solución, en Él está la paz, en Él está la calma, en Él está el sosiego, en Él está la eudaimonia de la que hablaron tantos filósofos, en Él está la felicidad. Zaqueo llevó a Jesús a su casa. Y cuando llevó a Jesús a su casa, el toque fue tan grande que aquel hombre millonario dijo: si he defraudado a alguno en algo, cuadruplicaré el pago y lo devolveré. Qué lindo es cuando Dios transforma el corazón de un hombre. Qué lindo es cuando Dios toca la vida de alguien. Entró en la casa de Marta dentro de un velorio y transformó el velorio en un milagro poderoso en el que aquel amigo suyo llamado Lázaro resucitó. Entró en la casa de Jairo y fue resucitada la niña que todo el mundo estaba dando por muerta. Y Jesús dijo que dormía. Fue tocado por la mujer del flujo de sangre en su manto y aquella mujer fue curada inmediatamente. Yo no sé cuáles son las problemáticas. Si eres un Bartimeo que necesita la vista, si eres un cojo que está esperando el movimiento de las aguas, si eres un paralítico que está esperando que Dios toque su vida para levantarse del lecho y tomar su lecho y andar. Pero quiero decirte francamente que si tú te atreves a tener un encuentro con Jesús, las cosas serán diferentes. La mujer samaritana a la que Jesús externó todas sus faltas, incluyendo que había tenido 5 maridos y el que tenía no era de ella. Cuando entró al pueblo, dijo: he encontrado un hombre. Gloria al Señor Jesucristo. He encontrado a alguien que me ha declarado todas las cosas.
Y dice la palabra que el pueblo, escuchando a aquella mujer con tan mala reputación hablar de esta manera y ver la conmoción y la transformación inmediata que había acontecido en la vida de aquella mujer, salieron a mirar, a ver quién era Jesús. Y cuando se encontraron con él, dice que cuando regresaron, alabo al Padre de la Gloria, alabo al Cristo que vive. Dice que dijeron lo siguiente: ya no creemos por lo que tú has dicho, sino que nosotros mismos hemos visto y oído aquellas cosas de las que nos has hablado. Y aún más, deja que Jesús entre en tu casa. Deja que Jesús entre en tu vida. Deja que entre en tu corazón. Deja que te transforme. Déjalo que te abrace. Tal vez estás muy estresado, estás muy cargado por las situaciones que estás afrontando. Conversa con Jesús. Habla con Dios. Ora. Trata de acercarte a su presencia. No te estoy pidiendo que seas un religioso. Te estoy pidiendo que te acerques al Señor. Porque estoy seguro de que así como Zaqueo fue transformado, tú también, tu familia, tu casa puede recibir la transformación. El caballero de la cruz, a través del apóstol Juan, que tuvo la visión de la cual emanó o de la cual estuvo presente la etiología del libro de Apocalipsis, dijo a la altura del capítulo 3, verso 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios te bendiga.